Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a realizar un breve ejercicio donde vamos a recurrir a una serie de herramientas y elementos que pueden ser desde gráficos complejos a gráficos muy sencillos, obviamente con su respectiva autorización. Y pues bueno, en ese sentido, también vamos a mirar cómo realizar un soporte, ya sea por una presentación infográfica o por una presentación de carpeta en un primer nivel, donde vamos a aprender ciertas herramientas básicas, intermedias, para poder lograr una presentación rápida sin necesidad de enfrentarnos o someternos un poco al trabajo arduo del detalle con vectores. Y en este caso lo vamos a hacer con puras imágenes. Y pues vamos, acompáñenme. Para esto vamos a ocupar Photoshop y vamos a ocupar también Illustrator. Por ejemplo, en este caso Illustrator yo cuento ya con una imagen previa que me va a permitir poder trabajar. Bueno, y en este caso, por ejemplo, esta imagen que yo tengo, la puedo exportar aquí y la vamos a guardar para web. En ese sentido, una vez que nosotros guardamos la imagen para web, aquí podemos observar cuál es el resultado esa exportación. Y aquí podemos determinar si esta imagen se puede ir a PNG 24 para que nos tenga una transparencia. Acuérdense que la transparencia la vamos a obtener con este fondo gris con blanco, o en su defecto lo podemos mandar como JPG en un fondo con un fondo blanco. Hago caso omiso del GIF y del PNG 8 porque en esos casos no los vamos a ocupar y ahorita no voy a desgastar el tiempo explicando por qué se usan o por qué no se usan. Simple y sencillamente nos vamos a limitar al PNG 24, que es el que nos permite mandar una calidad, pues, con todas estas opciones. Nosotros podemos mandarla a alta, muy alta o máxima, en calidad igual, hasta el 100. Y aquí podemos mandarla también sin ningún fondo, con un fondo con cuentagotas, un fondo blanco, un negro u otro. Sin embargo, aquí, por ejemplo, si nosotros lo mandamos a PNG, sí nos va a respetar la transparencia siempre y cuando tengamos esta palomita y el entrelazado lo clasifiquemos. Entonces, en este caso, el PNG 24 únicamente con la palomita de transparencia nos va a permitir sacar esta herramienta de tal manera que al guardarla en PNG vamos a poderla obtener. Ahora, ¿cómo se puede obtener precisamente esto? Pues únicamente aquí ya se guarda. Al momento de guardarla, pues se puede mandar precisamente a la carpeta donde nosotros lo queremos. Entonces, desde ahí podemos comenzar. Bueno, aquí en este momento lo voy a cancelar porque la herramienta prácticamente o la imagen ya la tengo aquí. Esta imagen pues la estamos utilizando como hexágonos y aquí por ejemplo yo lo estoy abriendo ya como una imagen normal. Vamos a esperar a que esta imagen abra. Y esta imagen en este caso se puede abrir de esta forma. Va a tardar porque la imagen es un poco compleja. Aquí está la imagen. La puedo cerrar porque no se nota realmente la gran diferencia. Y pues bueno, en este caso le podemos dar un abrir con, buscamos el Photoshop, Adobe Photoshop, y desde aquí podemos aplicar, no modificar, no efectuar nada, y desde este punto de vista podemos ya obtener, perdón, este de hexágonos no es precisamente nuestra lección de esta mesa, y aquí ya podemos obtener este fondo precisamente para obtener los fines que me convengan. Pero bueno, aquí lo más importante es, voy a cerrar esta imagen, es que de acuerdo a una carpeta que yo pueda bajar, ya sea desde un portal donde pueda conseguir algún fondo autorizado para trabajar en algún trabajo escolar, etcétera, podemos obtener precisamente un EPS, un encapsulado, y en este caso, por ejemplo, si recurro al encapsulado de estas características, lo puedo abrir con Adobe Illustrator, y con el Adobe Illustrator nos podemos dar cuenta en qué sintonía andamos. Por ejemplo, aquí tengo estos elementos, no me interesan ahorita tenerlos. Estos al ratito los volvemos a abrir. Y en este caso voy a volver a abrir los hexágonos. Y aquí con los hexágonos vamos a abrir, nos damos cuenta del tamaño. Y vemos que tenemos este background
Y pues bueno, a mí no me interesa tener estos elementos y me tengo que buscar qué es lo que yo voy a necesitar. Hay que recordar que yo puedo ocupar el gráfico que yo quiera. Sin embargo, pues nos tenemos que adecuar a las circunstancias de la imagen, a sus características y a sus elementos. En este caso, pues lo que tenemos que hacer en primera instancia es determinar, aquí se abrió como Photoshop, entonces lo cerramos, no me va a servir como Photoshop, y para poderlo editar, básicamente es abrirlo precisamente con Adobe Illustrator y observar si es posible que esta imagen puede editarse. Aquí lo vamos a ocupar en el zoom y lo vamos a encajar a pantalla, exactamente de aquí. Y lo que primero tenemos que hacer es ubicar nuestra ventana de capas. Al tener nuestra ventana de capas, podemos ir abriendo estas capas y este grupo lo podemos ir desglosando. Y aquí podemos ir abriendo estos desplegados. Y para poder comprobar qué es lo que podemos borrar, yo les recomiendo que siempre utilicemos el ojo, que es el icono que nos va a permitir ocultar o aparecer. Y en este caso, por ejemplo, si nos damos cuenta, estoy desapareciendo estos. Por ejemplo, ¿qué pasa si desaparezco imágenes o qué pasa si desaparezco esto, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado, sobre todo en qué es lo que queremos ocultar. Por ejemplo, yo ya lo oculté todo, lo puedo cerrar. Vamos a ponerle encajar en página, en pantalla, perdón. Ahí ya lo tenemos encajar en pantalla. Nos damos cuenta que no hay ningún fondo más que el blanco, más bien. Entonces aquí vuelvo a abrir mi ventana de capa y voy a ubicar si es posible que yo pueda eliminar el fondo desde Illustrator. Entonces en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa si yo oculto este? No. ¿Qué pasa si oculto este? No. ¿Qué pasa si oculto este? Ahí estoy quitando el fondo. Más bien lo estoy ocultando. Entonces, una vez que ya se está ocultando, podemos mandar archivo y podemos exportar esta imagen en guardar para web. Y en guardar para web le podemos dar exactamente la misma característica que acabamos de hablar. Aquí nos da PNG 24 y aquí observamos que efectivamente ya nos da una transparencia. ¿Por qué? Porque tenemos este fondo, esta capa de fondo. Entonces, esto se guarda y el resultado va a ser precisamente un criterio como lo que estamos viendo aquí en hexágonos. Abrir con. Y una vez que abrimos nuestros hexágonos, aquí nos podemos dar cuenta qué es lo que tenemos. Ahora, por ejemplo, aquí lo que yo tengo que hacer, una vez que yo tengo esta imagen, pues, se fijan la desanclé, y lo que voy a hacer en ese sentido es cómo obtuve precisamente esta imagen de 432 por 279 milímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí utilizamos un formato tabloide. Aquí le vamos a poner nuevo este formato y vamos a ubicar un nuevo formato de 432 por 279 milímetros. Aquí lo vamos a mandar por milímetros. Y desde aquí podemos sacar un formato tabloide, pero aquí, por ejemplo, es muy importante tomar en consideración que lo que queremos, 432 centímetros por 279 centímetros. Aquí hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede aquí? Esto es en milímetros. Por 279 milímetros. Y lo creamos. Y en ese sentido, creamos nuestra hoja. Y hay que recordar que al haberla creado, lo voy a volver a abrir, ponemos uno nuevo. Las medidas que pusimos en milímetros siempre fueron de anchura y altura. Y aquí podemos ubicar la orientación tanto en vertical u horizontal. O sea, quiere decir que si yo quiero generar una que esté ahora en vertical, pues nada más le ponemos este clic y hacemos el flip y inmediatamente se logra. Por ejemplo, lo podemos hacer, aceptar, y desde aquí lo podemos crear. Y nos damos cuenta que aquí ya tenemos dos formatos.
ustedes eligen, pero como esta es un formato tabloide, pues no es conveniente que nosotros lo hagamos parado, no aplica el formato. En este caso lo vamos a utilizar totalmente horizontal. ¿Y qué es lo que vamos a proceder? Por ejemplo, aquí acabamos de hacer nuestra imagen de los hexágonos, y estos hexágonos los podemos incluir de una vez hacia acá, los podemos arrastrar, y aquí al tenerlos ya arrastrados, los podemos aplicar en esta capa. Pero por ejemplo, aquí tengo un fondo blanco, pues mi hoja va a ser blanca, entonces no me debe de quitar el sueño. Si se fijan, yo lo estiré de esta manera, le voy a poner cancelar a la imagen para que no lo proceda, y voy a aplicar la tecla Shift y la voy a jalar para que el escalamiento que estoy haciendo sea uniforme. Y lo voy a subir exactamente hasta acá, más o menos por aquí, y lo privamos. Y desde este punto de vista voy a utilizar el lazo y voy a recortar este elemento por acá afuera, lo suprimimos. Ponemos la varita mágica, clic, regresamos, y aquí con esta imagen la vamos a arrastrar con el mouse y podemos escalarla con el Shift. Y aquí podemos ubicar cómo poderle dar un formato a esta hoja. Por ejemplo, esta hoja la podemos hacer pequeña para que no estorbe el gráfico. En ese sentido, por ejemplo, podemos aplicar este elemento. ¿Y qué pasa si lo duplicamos en capa? Podemos duplicar la capa, ok, y está duplicada, damos clic derecho, y le ponemos un flip horizontal, o voltear horizontal, que es un espejo. Con el Shift lo podemos arrastrar, moverlo exactamente a este elemento. Aplicamos, vamos en pantalla nuestra imagen, y por ejemplo aquí podemos ya recurrir a este criterio, encajar en pantalla, y bueno, voy a abrir mi siguiente imagen. En este caso voy a abrir la 1438 y la voy a abrir precisamente desde Photoshop. Puedo abrirla también desde Illustrator según sea la característica, pero ahorita la quiero abrir desde Photoshop para que vean qué es lo que está sucediendo con esta imagen. Esta imagen igual es un indicador, una pequeña plantilla que vamos a utilizar. En este momento la estamos abriendo y nos podemos dar cuenta exactamente cómo vamos a trabajar este fondo. Aquí vamos a ver cuál es el objetivo de esta imagen. Por ejemplo, aquí acabamos de abrir esta imagen y como está como imagen, pues ahorita no nos interesa mucho cómo la vamos a cubrir. Sin embargo, yo lo que voy a hacer aquí es recortar esta imagen y voy a ocupar únicamente esta sección. Esta sección la voy a bajar aquí y en este momento la acabo de recortar. ¿Qué sigue? Aquí lo que voy a ocupar es la herramienta Goma Erase. Está bien así el tamaño. Y aquí, antes de utilizar la goma, vamos a crear una capa nueva a partir de fondo. Relleno un fondo a partir de capa. Desde aquí. Capa nueva, fondo, aquí. Capa a partir de fondo, ok. Y aquí ya tenemos las dos capas. Entonces, desde este punto de vista, podemos utilizar la selección de la capa 0. Vamos a subirla. Aquí. Vamos a cambiar el orden de esta imagen. Y algo así va a quedar para que se esté sobre la capa. Y aquí ocupamos precisamente nuestra herramienta goma. Y si se fijan, voy a borrar este elemento. Aquí yo puedo ocupar totalmente la varita mágica. Mucho más sencillo. Aquí también puedo ocupar esta. También puedo ocupar totalmente este elemento. Y aquí, una vez teniendo este elemento aquí, puedo aplicar un concepto de clic derecho
a la capa y le puedo aplicar unas opciones de fusión. Estas opciones de fusión las puedo aplicar normal y yo quiero cambiarle el color y ponerle una superposición de color a este objeto. Lo puedo hacer superposición de color, lo selecciono. Aquí tengo la superposición del color. Vamos a ver qué características tengo. Vamos a eliminarla. Y demás. Entonces aquí, por ejemplo, puedo utilizar, de acuerdo al color, podemos utilizar un azul parejo. Por ahí. Okay. Y aquí hemos obtenido ya esta forma. Por ejemplo, si esta forma yo la quiero pasar, acá la puedo arrastrar. Y desde aquí me doy cuenta que esto está gigante. Puedo poner Shift y lo podemos disminuir hasta adquirir el tamaño que nosotros queramos. Desde aquí podemos manipular probablemente como queramos. El objeto lo podemos volver a disminuir. Y desde aquí lo podemos trabajar. Por ejemplo, si yo me regreso al elemento original, ¿qué puedo hacer aquí? Aquí como tengo esta imagen, le puedo generar un canvas, un tamaño de lienzo, y aquí observamos que el tamaño de lienzo largo es de 31. Vamos a hacerlo exactamente a 62 al doble. Vamos a ponerle 70 para que tenga una proporción más o menos similar. Entonces aquí lo vamos a encajar a la pantalla. Y por ejemplo, partiendo de este criterio, muy importante que si yo por ejemplo duplico esta capa, duplicar capa, yo puedo utilizar nada más un sector. Yo borro. ¿No? Utilizamos la varita mágica para quitar esta selección. Lo movemos. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí yo puedo utilizar este corte con el Shift. Lo puedo totalmente recortar. Por ejemplo, aquí yo quiero alargar este elemento, lo puedo alargar también. O también lo podemos hacer en espejo, dependiendo de las características. Por ejemplo, lo voy a mover para acá y le vamos a volver a sacar un duplicado a la capa. ¿Okay? Y lo vamos a mover exactamente hasta acá aproximadamente. Y esto lo podemos jalar, que quede oculto. Ahí tenemos totalmente nuestra imagen. Por ejemplo, esta imagen, una vez teniéndola de esta manera, la encajamos en pantalla. Y yo lo que puedo hacer es darle a la capa, acoplar imagen, ¿no? O combinar visibles. Combinamos, en ese sentido, ya tenemos una sola imagen. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Al combinar las visibles, por ejemplo, yo puedo tirar estas, ya no me sirven, y aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si jalo esta imagen? Y aquí, pues voy a recorrerla y le vamos a poner con Shift un poco esta situación. Y aquí podemos manipular el tamaño como nosotros lo queramos, o en su defecto, por ejemplo, aquí aplico el tamaño, o en su defecto lo que podemos hacer aquí también es
crear un duplicado de imagen. Ok, voy a minimizar. Y esta imagen, así como la tengo, me voy al tamaño de imagen. Y aquí, como tenemos adosado el tamaño, en porcentaje lo podemos utilizar. Si yo le cambio aquí el porcentaje, podemos trabajarlo de otra manera. Es decir, si aquí yo le pongo el porcentaje, lo podemos mandar exactamente a la mitad o a la tercera parte. Vamos a mandarlo a un 25% a la cuarta parte. Ok. Y si yo lo jalo, me lo traigo para acá, vean cómo ya me lo traje. Le puedo poner control Z. Este mismo, le voy a sacar todavía menor tamaño. Tamaño de imagen. Y lo vamos a meter todavía a la 50. Y lo voy a jalar. Nos damos cuenta que aquí ya tenemos la imagen más pequeña. Entonces, pues esto ya ustedes lo deciden, cuál quieren, por qué lo quieren. Elimine la otra imagen, encajo en pantalla. Y una vez que yo ya tengo este factor importante que yo necesito, aquí yo ya puedo comenzar a lo mejor a trabajar en esto. ¿Qué pasa si lo aplasto tantito? ¿Qué pasa si lo... que no? Y a lo mejor únicamente tengo que alargarlo un poco más. Y este elemento lo podemos bajar así. Y a lo mejor esta capa que tengo aquí la puedo ocultar. Esta capa que tengo aquí la ocultamos. O la podemos ocultar. Y así como la tenemos, la podemos arrastrar tantito. Clic, clic derecho. Le podemos poner un flip o un espejo vertical. Y lo podemos colocar dentro. Por ejemplo, si nosotros queremos respetar, aquí lo aplicamos, si nosotros queremos respetar que esta pleca sea del color que se asocia aquí, por ejemplo, podemos darle una opción de fusión y podemos utilizar una superposición de color. Y esa superposición de color la vamos a aplicar precisamente aquí, ¿no? Con nuestra herramienta. Ajá. Una vez que tenemos nuestra herramienta, podemos cazar el color o en su defecto, ajá, aquí podemos utilizar nuestro cuentagotas y aquí podemos aplicar este color. Entonces, una vez que aplicamos este color, aquí nos podemos dar cuenta que tenemos un... Dale clic, aquí tenemos su código, que es 32BFFF. Ajá. En el modo hexadecimal o en el modo RGB tenemos un 50, 191, 255. 50, 191, 255. Ese valor también lo pueden apuntar y si en algún momento quieren ese mismo color igualito aplicado en todo, lo podemos hacer. Entonces vamos a tratar de utilizar la misma nomenclatura para este objeto. Entonces desde aquí creas una opción de fusión para la capa y aquí una superposición de color aplicando este factor donde ponemos por ejemplo 32 B F F F y ahí ya tenemos exactamente ok el color que nosotros estábamos buscando. Por ejemplo, este color me agrada, no me desagrada, etcétera. En fin, ¿qué pasa si yo quiero ahora este que está más remarcado? Vamos a ubicarlo. Está superpuesto. Por ejemplo, ahí tenemos una nomenclatura 0. Vamos a regresar a ella. Vamos a poner nuestro cuentagotas.
Ahí lo tenemos. Podemos dar doble clic. 098 CFF. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le aplico el color 098 CFF? Lo podemos estar moviendo de acuerdo a las características que nosotros queramos. Y le podemos poner la opción de capa, fusión. Cero noventa y ocho CFF. Aquí lo cambiamos. Y podemos tener este efecto. Ahora bien, para que nosotros le demos un efecto a este elemento también, podemos utilizar igual la opción de fusión y desde aquí le podemos poner una superposición, por ejemplo, de alguna sombra, algún resplandor. Por ejemplo, aquí utilizamos esta sombra. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí la tenemos hacia abajo, hacia arriba. Aquí podemos determinar cómo queda. Y la opacidad. Vemos qué tan negra la queremos o qué tan gris la queremos. Qué tan oscura. Ahí queda. Si por ejemplo nosotros queremos invertir el orden de esta figura, lo podemos dejar ahí. Le podemos poner un poquito menos opacidad. Poner OK. Y esto lo podemos subir ligeramente un poco más. Desde aquí puedo mandar pues, ya mi nomenclatura. Podemos escribir nombre, puntos. Por ejemplo, si yo tengo este color sobre este objeto, igual podemos utilizar una opción de fusión sobre esta capa y aquí podemos ocupar una superposición de color. Sobre este elemento podemos aplicar un color blanco. Ok. Esto lo podemos colocar aquí. Si yo tengo un problema con el tamaño de la letra o algo similar, podemos utilizar el nombre y podemos mandarlo a 12 o lo podemos mandar a 36. En este caso, vamos a hacerlo un poco menor, a 24. Y desde aquí podemos mandar este objeto y también se puede duplicar. Por ejemplo, lo podemos duplicar. Y al duplicarlo, ok. Yo le puedo poner aquí texto. Y a lo mejor aquí le podemos poner proyecto. Si yo quiero un elemento más adelante, también lo podemos hacer. Por ejemplo, yo quiero aplicarle a cada una de estas capas un efecto. Le aplico un efecto de sombra. ¿Ah? Por ejemplo, a este mismo proyecto. Vamos a quitarle la sombra interior. Vamos a ver. Aplicamos una sombra paralela. Lo disminuimos. Algo así. Okay. Si, por ejemplo, yo no quiero repetir este proceso, yo puedo borrar nombre. Puedo utilizar, por ejemplo, proyecto. Duplicarlo otra vez. Y me va a respetar todos mis efectos. Y si yo quiero cambiar, hablamos. Si yo quiero cambiar nada más, ahora sí que el texto, ponemos nombre. Pues ya no tuve que hacer todo el protocolo. Para los demás, si yo quiero aquí una fecha, puedo seleccionar esta parte, le podemos decir duplicar capa, es aquí, podemos utilizar este elemento, y aquí podemos utilizar fecha.
Ya lo ponemos aquí, con Shift lo movemos con la flecha y nosotros ya nos entramos a encajar en pantalla. Aquí podemos tener esta imagen y, por ejemplo, digamos que nosotros queremos utilizar, no sé, algún tipo de render de alguna imagen, de alguna fotografía. Aquí podemos utilizar este breve render, abrir con, ponerle cancelar, cancelar, vamos a volverlo a abrir, abrir con, aquí utilizamos Photoshop, esperar a que nuestra imagen abra. Por ejemplo, aquí podemos poner nuestra imagen y digamos que desde este punto de vista yo puedo recurrir a este elemento. Digamos que este ya aplica, ya no me interesa este render, lo puedo cerrar. Yo puedo buscar a lo mejor un elemento interno para un mobiliario. Okay. De aquí lo podemos arrastrar. Este mismo lo podemos ubicar exactamente aquí. Desde aquí podemos trabajar elementos como pies de foto. Y en este caso, por ejemplo, si recurrimos a nuestra imagen, podemos obtenerla. Y aquí, por decir, esta no nos conviene, vamos a utilizar la anterior. Aquí aquí, por ejemplo, puedo utilizar un elemento similar a este. Esta capa no la guardé, la volvemos a editar, darla tantito. A lo mejor por acá podemos tomar en consideración algunos aspectos. Por ejemplo, a mí no me interesa tener en esta imagen ya esta figura, a lo mejor yo puedo borrarla, ¿no? O en su defecto, utilizar la varita mágica. Esta misma la puedo cortar. ¿Sí? Se puede utilizar así. Por ejemplo, no me interesa mucho este rombo, yo puedo utilizar también este corte totalmente de este elemento y borrarlo. Así. Y aquí, por ejemplo, puedo utilizar la opción de fusión. Le puedo poner una superposición de color. Y hay que recordar que, por ejemplo, yo tenía el mismo color, pero ahora con RGB. Yo le pongo 50, 191 y 255, le ponemos OK. Y aquí puedo obtener el color claro que teníamos al principio. Y desde este punto de vista podemos obtener este elemento. Por ejemplo, yo quiero tener este mismo, vamos a aplicárselo. Podemos ponerle opciones de fusión nuevamente, la superposición de color, puedo retomar el código 098 CFF y aquí ya puedo tenerlo también igual, OK. Y este mismo lo puedo duplicar exactamente para este, a lo mejor por acá. Presionamos aplicar. Y aquí podemos aplicar también ya desde página.
no me gusta este color, no le puedo aplicar nuevamente otro elemento, por acá, por acá, por acá, adelante, cancelo, aceptar. O en su defecto, si yo utilizo este, yo le puedo aplicar precisamente función de fusión a la pura capa y a lo mejor ponemos una superposición de degradación. Aplicarlo. Vamos a manejarlo normal. Y trabajar. Por ejemplo, si quiero hacer aquí nuevamente una opción de función, lo puedo trabajar. Y si yo quiero aplicarle un stroke, podemos ponerle un trazo. Y aquí podemos hacerlo más oscuro. Aquí lo podemos trabajar. Lo podemos quitar. La superposición de aquí la podemos mandar. Aquí el degradado lo podemos mantener. Este degradado le podemos dar otra intención. Aquí lo podemos manejar. Un degradado diferente lo podemos crear. Ahí está, por su defecto, algo por ahí. Igual, este color, si yo quiero que se equipare, 098 FF, ahí está perfecto. Ok, vemos, ok. Vean cómo podemos trabajar ahí estos elementos. Como parte final, pues nosotros también podemos utilizar aquí un duplicado. Este elemento yo lo puedo copiar aquí, pero si este texto está abajo de esta pleca, podemos mover la, la, la capa. Aquí podemos escribir los textos que nosotros queramos y en el tamaño que nosotros queramos. E incluso podemos seleccionarlo, ¿ya? Y podemos cambiar totalmente la tendencia de nuestro texto, a lo mejor algo diferente. Y podemos cambiar también el tamaño y esto va a seguir siendo totalmente igual. Como parte última, esta imagen la podemos precisamente exportar, guardar para web. Y aquí sí, ya no necesitamos tanto la transparencia, podemos mandarla en muy alta, calidad 100 en modo JPG, la podemos mandar en modo original para que tenga una calidad de impresión. Aquí pongo prueba portada, vamos a guardarla aquí, prueba, vamos a esperar a que nuestra imagen responda, prueba portada, guardamos. Okay. Aquí vamos a hacer lo mismo, exportar, guardar para web y la voy a guardar en baja. Vamos a mandarla guardar, prueba portada, guardar, ok. Y por último, aquí desde nuestra lección, precisamente aquí tenemos, vamos a utilizar precisamente la prueba portada alta y aquí nos podemos dar cuenta precisamente de cómo responde esta calidad. En el caso de la portada baja,
podemos darnos cuenta que aquí ya existe un grado de deterioro. Finalmente vamos a rematar con nuestra portada. De esta manera podemos lograr una excelente portada. No olviden hacer su ejercicio, les agradezco mucho. Reciban un cordial saludo. Hasta luego.